Hola, Dios les bendiga. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que me estén viendo. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues esta es una palabra de ánimo. Primeramente, quiero aclararles que pues Dios habló a mi vida por medio de este pasaje y yo quiero compartirlo también con ustedes. Y pues cualquiera que sea nuestra situación, el Señor está con nosotros, siempre está con nosotros Dios. Y bueno, pues hoy quería hablarles acerca de esta parte de la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 17, cuando Elías, ¿verdad?, predice la sequía. Y me encanta esta parte porque vemos cosas maravillosas. Desde la obediencia de Elías a cumplir, ¿verdad?, el mandato de Dios e ir acá e informarle, ¿verdad?, que iba a haber un tiempo de sequía, que no iba a llover. Eh, También al confiar en Dios, cuando él tuvo que irse, ¿verdad?, a acampar al arroyo de Querit y esperar, ¿verdad?, a que los cuervos lo alimentaran como había dicho Jehová y confiar en él. Y bueno, pues aquí podemos ver, ¿verdad?, que debemos de aprender a confiar en Dios. Quiero que empecemos a leer. Vamos a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, que no iba a haber lluvia, ¿verdad? Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y bueno, después de que se secó el arroyo, vemos cómo Dios lo manda, ¿verdad?, a que vaya con la viuda de Sarepta, y también podemos más adelante poder observar otro milagro que Dios hizo en la vida tanto de la viuda como de Elías. Pero quiero que nos enfoquemos ahorita en esta parte, ¿verdad? En esta primera parte en la que Elías tuvo que obedecer al Señor. Tuvo que ir ante el rey Acab y tuvo que decirle: mira, rey, no va a haber lluvia. Y no solo eso, sino que también tuvo que aprender a confiar en Dios, porque Dios le dijo: ¿sabes qué? Vete allá al arroyo, ¿verdad? Acampa allá en el arroyo de Querit, porque sabes que, Elías, no te vas a quedar sin comer. Yo he mandado a los cuervos, voy a mandar a los cuervos que te alimenten en la mañana y en la tarde. Imagínate que Dios te dijera eso, ¿no? Imagínate que Dios te dijera: ¿sabes qué? Por ejemplo, que me dijera: ¿sabes qué, Lulu? Vete allá y no va a llover, pero no te preocupes por la comida. Yo te voy a alimentar. Yo voy a mandar a los cuervos. Para empezar, pues, bueno, Elías tuvo que confiar en Dios. Tuvo que confiar en Dios y tuvo que acatar las órdenes que el Señor le dijo. Y él confió en Dios, fíjate. Lo más hermoso de esto es que Elías no dudó, Elías confió en Dios, obedeció la palabra del Señor, obedeció la voluntad de Dios, y él fue. Él fue y ¿sabes qué? Dios no le falló. Dios no lo dejó morir de hambre. Dios no lo dejó abandonado ahí en el arroyo solamente con agua. No, no, no. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Me encanta lo que él dice, ¿no? Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él obedeció. Él obedeció. Y los cuervos, fíjate la bendición de obedecer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios no lo dejó sin comer. Dios no lo dejó sin comer. Y Elías experimentó cosas maravillosas, ¿verdad? El Señor le proveyó, le sustentó en esos momentos de sequía. El Señor le sustentó, el Señor le proveyó, el Señor fue su proveedor. Y esta parte me encanta porque
me hace pensar, bueno, nosotros ya leemos, ¿verdad? La historia completa y todos los milagros, ¿verdad? Y todo lo que Dios, ¿verdad? Hizo a través de Elías y cómo Dios respaldó a Elías en muchas ocasiones y bueno, muchísimas cosas. Y nos maravillamos. Pero imagínate en ese momento preciso en el que Elías no sabe su futuro, solamente sabe las instrucciones. Ve, ve, confía en mí, ve y yo te voy a alimentar, yo voy a mandar a los cuervos. Ve, Elías, y confía en mí. ¿Y cuántas veces el Señor nos pide eso, verdad? Que nosotros confiemos en Él, que nosotros recordemos que somos hijos de Dios y hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo y le hemos reconocido como Señor y Salvador. Sabemos que ahora somos hijos de Dios e hijas de Dios, ¿verdad? Y a veces, pues nos falta aprender a confiar más en Dios. Ay, si escuchan ruidos es por bombón. Disculpen, es que anda aquí jugando. Pero sí, y pues hay muchas cosas para reflexionar en este pasaje y una de ellas es que donde Dios te guía, Dios te provee. Donde Dios te guía, Dios te provee. Y esa es una de las cosas que uno tiene que recordar. Si Dios me guía a hacer algo, el Señor también me va a proveer y poner siempre primero la voluntad de Dios. Elías lo hizo y Dios no lo dejó, Dios no lo desamparó, Dios lo respaldó. Y bueno, también, ¿verdad? Que Dios nos muestra el camino. Dios nos muestra el camino muchas veces que tenemos que tomar, pero nosotras somos las que debemos de tomar, ¿verdad? Los pasos. Dios nos muestra el camino, pero nosotras tenemos que obedecer, ¿verdad? Y Elías tenía que aprender a confiar. Tenía que confiar en Dios, sabía que era importante confiar en Dios y Dios no lo dejó sin alimento, dice la palabra de Dios en el versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios no lo abandonó. Pero también otra parte importante que quiero resaltar es que Dios no lo dejó así, en esa situación difícil todo el tiempo, ¿no? Porque después dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero tú a lo mejor si te hubieras quedado en esa parte y no hubieras leído, si no lees los siguientes versículos, dices, ay, ¿qué le pasó a Elías? Pero podemos leerlo, ¿verdad? En el versículo 8, que otra vez vino palabra de Jehová y le dijo que fuera, ¿verdad? A ver aquí a la viuda de Sarepta y podemos leer las maravillas que Dios hizo también en ese lugar y cómo Dios les proveyó maravillosamente. Te animo a que sigas leyendo, ¿verdad? Los demás capítulos y que leas la vida de Elías, que pues te anima muchísimo, ¿verdad? En la fe cristiana. Y pues hoy quería que recordáramos esto, tanto tú como yo, que donde Dios nos guía, Dios nos provee, que a veces Dios nos pide que confiemos, ¿verdad? Y aunque parece difícil, parece imposible, el Señor nos pide, ¿verdad? Que confiemos en Él, que confiemos en su amor, que confiemos en sus cuidados y que cualquiera que sea la situación, recordemos que Él va a estar con nosotros. Él siempre está con nosotros. Y me encantó leer este pasaje, ¿verdad? Porque nos reta. Yo creo que es retador ponerse, ¿verdad?, en los zapatos de Elías y imagínate, ¿no? Te dice Dios, ¿sabes qué? No va a haber lluvia, va a haber sequía, vete allá a acampar, vas a tener agua ahí y yo voy a mandar, ¿verdad? Te voy a mandar comida, ¿no? O sea, a lo mejor no, a lo mejor diríamos, no, pues es como en aquel entonces no había Uber o unas aplicaciones, ¿no? Para que llevaran la comida, pero Dios mandó a los cuervos, fíjate lo maravilloso, ¿no? Que Dios le mandó a los cuervos, ¡pum! Y llegaba la comida de Elías, ¿verdad? Y, y qué hermoso es pensar en los milagros que Dios hace, que Dios no cambia, Dios sigue haciendo milagros y que debemos de aprender y a confiar en Él y a fortalecernos en fe también. Y hoy te animo y creo que debemos de animarnos, ¿verdad?, a seguir confiando en el Señor. Que Dios les bendiga.